En el marco de esta pandemia, uno de los sectores afectados es el laboral. Como ya sabemos, se vaticina un desempleo de 20% en Panamá. Además de estos indicadores sociales, se está analizando las nuevas habilidades que tienen que tener los trabajadores, como por ejemplo los que están en teletrabajo, aprender nuevas destrezas y actividades para conectarse y para cumplir con la productividad que se le exige, además de otras cualidades. Y en esta oportunidad estamos con Claudia Escobar, gerente país en Panamá de Manpower Group. Bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Coméntanos cuáles son esas tendencias laborales que estamos viendo actualmente, cómo ha revolucionado, por ejemplo, el teletrabajo en los ambientes laborales de Panamá y del mundo a raíz de la pandemia. Sí, bueno, como bien mencionas, el COVID, la pandemia, la emergencia nacional nos obligó a digitalizarnos mucho más rápido. Habían empresas, y siempre me gusta acotar esto, el teletrabajo no es nuevo, ¿no? Lo que hay es una ley que ahora habilita trabajar de esa forma. Pero muchas empresas, sobre todo las empresas multinacionales, desde hace algunos años, tienen una modalidad que en inglés llamaban home office, que era esa posibilidad de trabajar desde casa para que quizás ese tiempo que inviertes en el tráfico, entonces te lo ahorras y lo puedes invertir con tu familia y eso es un beneficio para el equilibrio vida familiar, vida laboral, ¿no? Ahora la pandemia nos obligó a todos a estar desde la casa. Y evidentemente, pues algunas empresas estaban más preparadas que otras, pero rápidamente, y yo creo que eso es uno de las cosas que debemos rescatar, uno tiene que hacer como un checklist de lo que tenemos que ir rescatando, de las cosas positivas que rescatamos de esta pandemia. Y una de ellas es esa, que logramos en gran medida las empresas adaptarnos relativamente rápido, porque si no teníamos las plataformas, las buscamos. Y yo digo que incluso hasta, por ejemplo, ahora uno ve a las personas mayores que quizás no estaban muy relacionadas con la tecnología y le tenían un poco de temor. Ahora ves que cantan cumpleaños con los nietos por Zoom, y ya entonces todo el mundo está utilizando estas plataformas. Entonces, definitivamente todo lo que tenga que ver con el esquema digital, y las empresas ahora están trabajando mucho a través del comercio online, haciendo marketing digital. Entonces, hacia allá, las profesiones que están en esa área se van a ir moviendo hacia allá. Incluso tenemos como ahora los vendedores están haciendo su gestión de ventas también a través de estas plataformas y aprendiendo no solo el uso de la plataforma, sino que también hemos tenido que aprender cómo relacionarnos, cómo hago para mirarte a ti y no me estarme mirando yo en la cámara. Son cosas que van desde lo más sencillo hasta quizás lo más complejo dependiendo del tipo de tecnología que use cada empresa. Hace unos años se hablaba de la transformación del mundo del trabajo, del futuro, de las máquinas, algunos temores en que se iba a sustituir algunos trabajos por las máquinas, pero vemos que se ha complementado, se está usando la Big Data, la inteligencia artificial, todas estas plataformas de telecomunicaciones para seguir siendo operativos y para ser más productivos. Entonces, ¿cuáles serían esas actividades que podrías enumerar, de esas habilidades que se pensaban que eran del futuro, pero que están en el presente y que se requieren? Mira, nosotros estamos haciendo mucho énfasis hoy día en las habilidades blandas, que yo siempre digo que las habilidades blandas son las más duras, porque las empresas han aprendido que la capacitación técnica, eventualmente, la formación técnica, ya la traes y con la práctica la mejoras. Es decir, con la experiencia en el puesto y la capacitación que te pueden incluso dar dentro de la empresa para llenar aquellos vacíos o aquellas brechas que a veces pues no las llenan las universidades o las escuelas, tú puedes rápidamente tener al personal capacitado en aquellas habilidades técnicas que tú necesitas. Sin embargo, ¿qué necesitan hoy día las empresas? Creatividad, razonamiento, capacidad para solucionar problemas, capacidad para trabajar en equipo. Yo digo que trabajamos mucho en grupo, pero poco en equipo. Entonces, estas habilidades blandas
nosotros podríamos incluso, y recomendamos que ahora hay muchas personas que están con más tiempo libre de lo usual por las circunstancias, que lo aprovechen capacitándose en estas habilidades blandas que permitan desarrollo, y hay muchos cursos en línea. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para favorecer estas habilidades que ahora los empleadores están buscando con lupa? Adaptabilidad es una, y bueno, yo creo que ya nos tocó la prueba de fuego. Yo creo que todos hemos sido capaces de adaptarnos, unos más rápido que otros, pero en todos los ámbitos, no solo en el laboral, porque me tocó adaptarme que ahora tengo que hacer mi trabajo y entonces tengo que atender la tarea de los niños que están en el salón, pero enfrente de mi recámara. O sea, mi oficina está aquí y el salón de clases está en la puerta de enfrente. Entonces, esa capacidad de adaptación, de cómo yo manejo todos estos cambios, cómo adapto mi hogar y cómo llevo ese equilibrio. Entonces, luego esas competencias que a veces, a mí me gusta poner este tipo de ejemplos porque a veces la gente piensa que uno tiene que tener, no sé, como unas maestrías, unos doctorados, unas clases especiales en esto. No, muchos de nosotros podemos trasladar estas habilidades blandas de adaptabilidad que estamos viviendo hoy día en nuestro entorno a nuestros ambientes de trabajo. Entonces es cómo hacemos ese equilibrio. Otra de las competencias muy buscadas es la comunicación, tanto oral como escrita. Entonces, yo sí recomiendo, nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra encuesta de escasez de talento, salen cuáles son las 10 posiciones más buscadas. Y obviamente, yo no creo que cambien mucho con la pandemia. Decían que había un 43% de dificultad para encontrar el talento que requerían las empresas aquí en Panamá. Creo que eso puede variar. Pero si uno veía las posiciones, uno decía, pero ¿cómo que los contadores? Si tenemos muchos contadores que están buscando empleo. Cuando uno se va al detalle, es lo que complementa mi formación. Es decir, nunca uno va a ver un anuncio de una vacante que diga solamente necesito que tengas una licenciatura o un técnico en tal. Siempre hay algo más. Que si necesitan que seas bilingüe, que si necesitan que tengas habilidades de liderazgo, que si necesitan lo que acabo de mencionar, colaboración o trabajo en equipo. Entonces, yo pienso que hoy, más que nada, debemos hacer mucho énfasis en eso y en una habilidad que Manpower promueve mucho, que es el learnability, que es tu capacidad y tu disposición de aprender. Porque no solo es que ahora nos tenemos que adaptar a la nueva era digital, sino que a los cambios que esta conlleva, porque antes los cambios eran más lentos. Hoy día, la era digital va mucho más rápido. Entonces, hoy aprendiste una habilidad digital y mañana el programa ya tiene la versión 4.3 y tienes que adaptarte a esa nueva versión. Y en ese contexto, Claudia, y disculpa, ¿cómo ves a Panamá? Porque muchos trabajadores vemos que están suspendidos sus contratos, otros que están trabajando en teletrabajo, otros están a medio tiempo. Entonces, ¿en qué se debe preocupar ese profesional que está en alguna de estas tres circunstancias? Bien sea teletrabajando, bien sea en horario reducido o suspendido, para seguir estando vigente como profesional y para que cuando de repente se normalice todo, pueda entonces optar a unas mejores posiciones. Sí, a ver, yo lo que digo es, si yo hubiese estado, por ejemplo, como universitaria, y esto aplica también aunque no seas universitaria, pero si hubiese estado cuando yo estaba estudiando mi carrera, que todavía no tenía muy claro qué quería hacer, si yo hubiese podido recibir una recomendación de mí misma a mi yo de los 20 años, 20 y tantos años, hubiese hecho dos cosas. Uno, investigar en el mercado, porque no somos tan ávidos en ver qué están buscando las empresas. Porque hay un montón de profesionales igual que yo, buscando esa misma posición que está publicada hoy día más que en las redes más que nada, ¿no? Entonces, ¿qué está buscando esa empresa y qué me hace diferente a mí del resto de mis compañeros o del resto de mis colegas que tienen la misma formación que yo? Entonces puedo empezar por, mira, están pidiendo personas ya no solo bilingües,
ahora están pidiendo personas que hablen portugués, que hablen francés. Entonces quizás pueda tomar cursos en línea, en otro idioma, si yo veo que mi profesión o lo que yo quiero hacer, hay mucha demanda de un segundo o un tercer idioma si ya lo tengo. Y entonces ir viendo ese tipo de cosas, qué tipo de softwares están pidiendo las empresas. Las multinacionales manejan muchas plataformas y el que yo las domine siempre me va a dar una ventaja contra el otro. Entonces, eso es lo que yo haría. Vería cuál es el benchmark, aprovecharía mi tiempo para tomar cursos, para pulir mi hoja de vida, para tener mi hoja profesional en plataformas como LinkedIn, por ejemplo, tenerla, ese es un lugar donde para efectos profesionales se acude mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo me hago también? ¿Cómo voy creando mi marca personal? Porque esa plataforma se presta también para que yo pueda poner comentarios o publicar, y de esa forma yo puedo dar a conocer cuál es mi experiencia o cuáles son esas competencias, valga la redundancia, que las empresas están buscando. Porque al final sí me van a entrevistar, pero luego entonces puede haber un reclutador que me ve en la página, ve mis publicaciones, ve mis comentarios, entonces dice, oh, mira, esta persona dice que sabe, tiene esta experiencia y de alguna forma lo está mostrando aquí. Ya yo me hice más atractivo en esa plataforma que otros que tienen, que no, o sea, que solamente tienen los datos básicos. Entonces yo creo que uno sería eso. Otro sería romper un poco con algunos paradigmas. Yo creo que vamos a tener que estar abiertos a muchos cambios, como mencionas. Tengo que estar abierto a trabajar desde casa, tengo que estar abierto a que quizás tenía mucho tiempo de trabajar o ya tenía esa estabilidad laboral y ahora me están ofreciendo una plaza de un año. Entonces, puede que yo diga, no, yo quiero seguir buscando, pero a lo mejor esta plaza de un año me permite entrar en una empresa que me va a permitir desarrollar otras habilidades que al año ya yo voy a ser más empleable. Y del mismo modo, también con las empresas tienden que empezar a romper algunos paradigmas en cuanto, por ejemplo, edades. A veces, lamentablemente, todavía sigue habiendo cierta discriminación con ciertos grupos de edad que hoy día pueden ofrecer una experiencia muy vasta en la empresa, y que quizás por las condiciones se puedan negociar unos salarios un poco más asequibles, ¿no? Y en ese caso estamos viendo, por ejemplo, que se están dando ya contrataciones, porque la gente pensaría, oye, han sido 3 meses, 4 meses de paralización económica en la que muchos sectores están lamentablemente contraídos y que van a seguir así, algunos que no saben cuándo van a comenzar operaciones, pero vemos otros sectores que están muy dinámicos. Se están dando esas contrataciones actualmente y qué debería tomar en cuenta entonces el trabajador para ponerse como decir, las pilas y estar allí pendiente de esas vacantes que se pueden abrir. Sí, bueno, mira, efectivamente, como bien dices, hay empresas que están un poco más limitadas, pero las que están abiertas, hay mucho trabajo de telemercadeo, porque obviamente con el tema de que ahora estamos mucho con los pedidos a domicilio o que no se pueden hacer visitas, entonces hay mucho telemarketing, muchas plataformas están necesitando agentes como tipo call center, para poder suplir y atender a sus clientes a la distancia, ¿no? Entonces, para la primera línea de ingreso, o si estoy en una situación, yo puedo entonces optar por estas vacantes, aunque quizás no sea mi línea, pero yo siempre digo que el trabajo dignifica y que uno siempre aprende algo y que quizás uno en el momento no lo ve, pero después con los años cuando uno mira hacia atrás y entonces, por ejemplo, yo digo, yo me acuerdo cuando yo fui recepcionista y cuando yo fui recepcionista yo tuve que aprender este tipo de cosas, a manejar clientes difíciles, porque a veces la recepcionista es la que recibe al cliente que está enojado y entonces uno tiene que aprender inteligencia emocional, porque no es contigo el grito, sino es la frustración del cliente. Entonces, yo creo que debemos estar abiertos a eso. Creo que lo habíamos perdido un poco. A nosotros a veces nos toca
pues asistir como invitados con los universitarios, y a veces muchos están con eso de que no, apenas yo me gradúe tengo que trabajar en mi línea de trabajo, ¿no? Y el otro día casualmente estábamos en una presentación y una chica me dijo así, pero con una vocecita así como que, bueno, yo actualmente estoy trabajando como administradora de las redes sociales y bueno, yo quiero trabajar en recursos humanos y no veo mucho eso como me aporte. Y yo dije, yo creo que te va a aportar muchísimo, porque, por ejemplo, recursos humanos son los que hacen los boletines internos de comunicación a sus empleados, entonces el que tú hayas trabajado la administración de redes, luego quizás tú puedas llevar eso a tu departamento de recursos humanos, lo que hayas aprendido. Entonces, creo que muchas veces nos cuesta ver cuánto talento y cuántas habilidades tenemos, que tenemos y que podemos desarrollar para ser más competitivos en el mundo laboral. Yo siempre digo eso, que hay muchos graduados, hay muchos con licenciatura, entonces analiza qué te hace diferente del resto de candidatos que están compitiendo por la misma vacante que tú. Y precisamente al estar en casa y al estar en teletrabajo, ya no compites con alguien geolocalizado en tu zona, digamos, ciudad o país, sino que puedes estar compitiendo con trabajadores de todo el mundo. ¿Qué expectativas hay en cuanto a la empleabilidad que se puede abrir a nivel mundial y también cómo están cambiando en los contratos de trabajo y los modelos de negocio laborales también? Porque cuando se hablaba algunos años de todo lo que tenía que ver con las plataformas Uber, Airbnb, se hablaba mucho del trabajo colaborativo. Eso ahora puede estar siendo una alternativa para algunas personas. No solo esta plataforma, sino el modelo de negocio que implica estar contratado por trabajo, por proyecto, por años, como tú lo comentabas. Exacto. Ahorita nosotros nos tenemos que circunscribir a lo que establece la ley en cuanto a los contratos de trabajo, ¿no? O sea, eh, para contratar un servicio de fuera tendría como que contratar el servicio más que a la persona, al menos que sea un panameño que se quedó varado en algún otro país, entonces, pero igual tenemos que cumplir con la legislación laboral que existe al respecto. Pero dadas las circunstancias, entiendo pues, y que ya se está levantando la mano de que quizás necesitamos flexibilizar un poco estos modelos. Y por eso es que también se promovió mucho el que, como ya había salido la ley del teletrabajo, que aunque no estaba regulada todavía, entonces las empresas la aprovecharan para que durante la pandemia pudiésemos utilizar ese esquema para mantener las fuentes de empleo y mantener la productividad de las empresas en la medida que las posiciones lo permitieran, ¿no? Pero sí, yo creo que nosotros, por ejemplo, en ese estudio que te menciono de escasez de talento, una de las cosas que nosotros promovemos, o sea, las sugerencias que surgen del estudio son, uno, capacitar al personal, es decir, crear talento, invertir en capacitación. La otra es tomar prestado, es decir, ¿cómo puedo yo utilizar los servicios profesionales de una empresa que hace este tipo de cosas que quizás yo no hago tan a menudo o que no quiero tener una persona de planta para entonces verme favorecida con este talento? Creo que eso se puede dar. Quizás muchos profesionales lo que van a hacer es que van a trabajar así, por servicios profesionales, o se van a juntar y van a decir, bueno, nosotros somos profesionales en esta área, vamos a montar una empresita que brinde estos servicios a diferentes empresas, y entonces de ese modo ya la empresa no tiene que contratar a 5 personas, sino que simplemente contrata el proyecto que necesita. El otro es, también como empresas tenemos que ver cómo logramos que nuestras empresas resulten atractivas para las personas que quieran trabajar con nosotros, ¿no? Obviamente cuando la tasa de desempleo está más baja, pues hay una lucha o que hace muchos años también se hablaba mucho en Panamá de una guerra por el talento, ¿no? Lamentablemente, dadas las circunstancias, hoy la balanza cambia, ¿no? Entonces las empresas van a tener un poquito más de opciones de contratación, pero de igual modo las empresas nunca deben perder de vista que deben siempre resultar atractivas para que la gente y sobre todo el talento que yo necesita quiera trabajar conmigo. Y por último, nosotros decimos, hay que construir puentes también, cómo yo capacito a la gente para que pueda
ir creciendo dentro de mi organización, ya sea hacia arriba o quizás lateralmente. ¿Cómo podemos promover que haya, que quizás una persona que está haciendo un buen trabajo aquí y hay otro trabajo que quizás es parecido y que requiere las mismas competencias, se pueda mover hacia allá y que siempre haya como un flujo en las empresas? Eso permite que haya un sano desarrollo del talento dentro de la organización y que la gente tenga posibilidades de moverse. E incluso tender puentes hacia afuera, que es un poco doloroso, pero a veces las empresas tienen techo. Entonces, qué bonito es que una persona pueda de pronto hacer toda su carrera o desarrollarse aquí y de pronto diga, bueno, me toca irme, ya aquí el último puesto era supervisor, entonces ahora me toca irme como gerente para otro lado y ese puesto de supervisor lo dejo para otra persona que está creciendo acá. Yo creo que eso es un poco como nosotros vemos o hemos visto lo que las empresas pueden hacer, ¿no? Para tener el talento que requieren dentro de sus organizaciones. Cuando comenzó la pandemia, muchos analistas económicos señalaban y advertían que una empresa al quedarse paralizada, sin ingresos y sin nada, debería, sobre toda costa, guardar su capital humano, porque era muy difícil volverlo a construir. Ustedes en estos meses, ¿qué análisis hacen de las acciones que han realizado las empresas en Panamá y qué perspectivas hay para los próximos meses? Mira, lo que nosotros hemos visto con nuestros clientes es que efectivamente la mayoría lo que ha procurado es, como bien dices, mantener su fuerza laboral. Han sido momentos de mucha colaboración. Yo creo que nosotros solo podemos salir adelante manteniéndonos fijos en el objetivo de que tenemos que buscar alternativas para lograrlo y segundo, trabajando en equipo, ¿no? Tanto como país como las empresas con los colaboradores. Se han llegado a muchos arreglos dentro de los que permite la ley, precisamente que los empleados ceden algunas cosas y las empresas ceden otras para mantener el talento, ¿no? No podemos dejar de lado que sí, también han habido lamentablemente pues empresas que no tienen esa capacidad económica quizás para mantener a las personas. Pero lo que hemos visto es que sí hay un genuino interés en mantener el capital humano. Y por eso que también es importante el tema de la capacitación y de mantenerme, como quien dice, vigente, ¿no? Porque si mi empleador ve que yo estoy tomando cursos, que yo estoy activo, que yo me apunto para que, bueno, quizás no está dentro de mi trabajo hacer, qué sé yo, facturación, pero pues dadas las circunstancias la persona de facturación no la puede hacer, entonces yo lo apoyo. Entonces creo que eso también muestra, ¿no?, la disposición que tenemos nosotros también como trabajadores de tratar de llevar esto juntos, pues y de evitar temas como que esto no es lo que a mí me corresponde, este no es mi trabajo, y a su vez también que como colaboradores podamos ver de que sí, quizás ese no es mi trabajo, pero aprender de facturación a lo mejor hoy no me sirve, pero quién sabe más adelante el haber estado haciendo ese puesto o colaborando con algún compañero en otro puesto de trabajo me permite desarrollar habilidades que más adelante me pueden ser útiles. Y seguramente las empresas van a preguntar cuando van a emplear a alguien, ¿y qué estuviste haciendo durante los 3 o 4 meses de confinamiento? No solamente viendo televisión o Netflix y haciendo otras actividades, sino capacitándose, preocupándose por estas nuevas habilidades y destrezas de la tecnología que se avecinan. Y ahí viene otra pregunta, ¿qué pasa con esos jóvenes recién graduados que no han podido entrar al mercado laboral? ¿Qué recomendaciones les das para ellos? Lo primero es lo que te mencioné, que estén abiertos a tomar posiciones en lo que sea, porque dentro de las organizaciones y sobre todo las grandes, hay los que se llaman los entry levels o los niveles de entrada. Y yo he visto mucho que entró una recepcionista y la chica está estudiando o acaba de graduarse en recursos humanos. Se abre una posición de asistente de recursos humanos, llamamos a la chica, oye, y se mueve. Entonces, sí, no empezó trabajando directamente en recursos humanos o no entró trabajando directamente en contabilidad, pero entró a la empresa. Y ya cuando yo entro a la empresa, también queda de mí
hacerme notar, ¿no? Oye, yo estoy estudiando tal cosa, yo estoy en recepción, pero estoy estudiando tal cosa. Si tienes alguna práctica o si necesitas que te ayude en algo, con mucho gusto. Y por ahí voy buscando la manera de llegar hacia aquel puesto que yo quiero. Entonces, no debemos limitarnos a eso. Y lo otro es ver, adicional a lo que yo estudié, con qué otras cosas puedo aprender que me complementen. También yo les recomiendo mucho, y los papás los pueden ayudar, porque la ventaja y la maravilla de que Panamá es pequeño es que uno siempre conoce a alguien. Entonces, si yo quiero entrar en el mundo del derecho, y quizás todavía no tengo muy claro que el derecho tiene muchas ramas, entonces, ¿por qué no hablar con una persona que ya se dedica a eso? Un café con una persona, un café virtual hoy día, un café con fulanita de tal, la abogada que es amiga de mi mamá, que me cuente qué hace un abogado y qué ramas hay. Y entonces veo que esta me gusta. Entonces, los mismos profesionales también podemos orientar un poco a los jóvenes. Yo estoy segura que si alguien te dice, me quiero tomar un café contigo porque me encantaría entrar en el mundo del periodismo y quisiera saber qué ustedes hacen y que probablemente les vas a poder dar recomendaciones muy valiosas de cosas que ellos pueden hacer que van más allá de la currícula que vemos en la universidad. Entonces esas serían mis recomendaciones. Hablen con gente que ya hace los trabajos que ustedes quieren, averigüen un poco sobre el tipo de organizaciones en las que ustedes quisieran trabajar y no se limiten a querer entrar necesariamente en el área en la que ustedes están estudiando. Si hay una posibilidad de entrar por alguna otra área, ya estando dentro, es mucho más fácil que estando fuera. Esas serían las principales. Otra cosa que la gente habla, y ya como para concluir, la nueva normalidad laboral y cómo enfrentarla. ¿Qué recomendaciones están dando ustedes para que estas relaciones laborales y con las empresas sea de la mejor manera en un contexto en el que todavía tenemos que vivir alejados unos a otros, algunas veces confinados y manteniendo también ese distanciamiento social? Sí, eso es otro de los aprendizajes positivos que yo creo que nos ha dejado esta emergencia nacional y mundial. Hay que ser muy empáticos y hay que tener mucho acercamiento con nuestros colaboradores, porque, porque nosotros somos seres sociales y hoy día nosotros tenemos que estar muy cerca de ellos porque además de la incertidumbre que nos causa esto, cada colaborador va a tener sus necesidades particulares, los que tienen niños pequeños, los que tienen adolescentes, los que no tienen niños, los solteros que se quedaron solos en casa. Entonces, los líderes nos toca ser muy empáticos y estar muy cerca. Y yo he visto que experiencias muy lindas y de cosas que se han hecho en las organizaciones para mantenerse unidos y eso nos ha llevado incluso a conocernos más que cuando estamos en la oficina, porque ya conocemos la casa, ya conocemos la sala, ya conocemos a un niño que de pronto se metió en una llamada de Zoom y entonces aprovechamos y saludamos. Entonces creo que nos estamos volviendo más empáticos y que debemos seguir y mantener esa cercanía con nuestros colaboradores a pesar de la distancia. Los temas digitales, tecnológicos, esos temas se resuelven. De alguna forma, eso se resuelve. Se me dañó la computadora, no me carga tal cosa, este sistema no me está funcionando. Eso de alguna forma se le encuentra una solución. Pero que nuestros asociados, nuestros colaboradores puedan sentirse que todavía son parte de nosotros, que estamos juntos en esto, que la empresa los valora y los tiene en consideración, yo creo que es lo más importante, porque es lo que estamos extrañando todos. Todos estamos extrañando no solo a las familias que no están con nosotros en la casa, sino los cuentos de la cafetería y ese tipo de cosas. Entonces, muchas empresas se han puesto creativas y hacen
actividades por Zoom, hacen, o por Teams, o cualquiera que sea la plataforma, pero hacen actividades de actividades físicas, hasta actividades con las mascotas, con los niños, y eso yo creo que ha sido muy enriquecedor, y yo eso es lo que más siempre le digo a la gente, mantengámonos con la empatía con los demás. Obviamente, pues todo el tema de cumplir con los protocolos cuando ya nos toque regresar. Yo sé que hay muchas empresas que han decidido que no van a regresar, que aunque se abra el bloque, ya ellos por su tipo de trabajo van a seguir en esta modalidad quizás hasta diciembre por decisión personal, por decisión corporativa. Y estas son las cosas que simplemente tenemos que comunicar. Empatía y mucha comunicación, que todo el mundo sepa lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, incluso cuando se toman decisiones difíciles, que los empleados comprendan por qué se tomaron estas decisiones difíciles, y tratar de mantener la incertidumbre al mínimo, porque ya hemos tenido que aprender a vivir con la incertidumbre. Hasta que no haya una vacuna, vamos a vivir en incertidumbre. Entonces, no incrementemos ese sentimiento simplemente porque no nos sabemos comunicar o no sabemos empatizar adecuadamente. Entonces vemos que ha habido oportunidades para ser más empáticos, más humanos, para también que los trabajadores se puedan reinventar y conocer nuevas destrezas, nuevas habilidades, estar abierto a conocer nuevas formas de trabajar y de relacionarse los empleadores con los trabajadores y tener siempre esas perspectivas de que vamos a salir adelante. Muchas gracias, Claudia, por esta conversación. Claudia es gerente país de Manpower Group en Panamá. Muchas gracias a ti por la invitación.